Bueno, hermanos, Jehová Dios de Israel los bendiga. Hoy día estoy de nuevo con ustedes. Antes que nada, pues ofreciéndoles una disculpa porque la semana pasada no pude hacer un servicio, ya que me faltaban algunas cosas que estaba haciendo aquí en el lugar donde yo les comparto la palabra. Entonces, pero bueno, quiero yo compartirles hoy día una historia de la Biblia que gracias al Señor una persona me dijo que leyera un poco de esta historia, la historia de Josué, cosas por las que a veces muchos pasamos, como hace un momento les dije que no había podido hacer mi video, es porque pues, a veces se presentan problemas, se presentan obstáculos en nuestras vidas, y más si eres una persona que sirve al Señor y que predicas y compartes su palabra a la gente. Entonces, más en estos casos se presentan muchos obstáculos en nuestras vidas, y creo que a veces Dios permite que estos obstáculos se presenten para fortalecer más nuestra fe y hacernos entender de alguna manera que aunque así se presente cualquier problema, cualquier índole de problema, cualquier cuestión que pueda hacernos pensar que no podemos hacer el servicio para nuestro Señor Dios, siempre debemos de saber y debemos de entender que Dios está en primer lugar en todas las cosas, en todas las situaciones de nuestras vidas. Siempre debemos de poner a Dios en primer lugar sobre todo, aún sobre nuestras propias familias, aún sobre nuestros propios hermanos, hermanas, amigos, tíos, tías, incluso aún sobre nuestros propios padres, porque la palabra de Dios dice que aquel que ama más a sus padres o a su padre o a su madre o a sus hermanos, dice que no es digno del Señor aquel que ama más a, a alguien más que no sea Dios primero. Sí, entonces, pues Dios me ha hecho entender también esto a mí, de que aún contra viento y marea, si Dios nos ha hecho un llamado para predicar su palabra, debemos de estar firmes, firmes y listos para servirle aún contra cualquier obstáculo que se venga encima, porque Dios, porque Dios nos respalda, Dios nos ayuda cuando queremos hacer su voluntad. ¿Sí? Y su bendita voluntad, y lo que a Dios le agrada es que nosotros compartamos de su amor y lo glorifiquemos, lo exaltemos en las naciones, lo prediquemos a la gente que no lo conoce. ¿Sí? Dios está detrás de cada siervo, que no se acobarda, que no se intimida ante cualquier cosa, ante cualquier obstáculo que venga a su vida, y continúa aún así, aún sobre todo, predicando y compartiendo el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Dios mismo para mí, y no sé para ustedes, pero para mí Jesús es Dios mismo. ¿Sí? Es Dios mismo que vino a la tierra y se hizo maldito en una cruz para perdón de nuestros pecados. Él sí puso en primer lugar el, el darnos una oportunidad para redimir nuestras vidas, y para poder tener acceso al perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, del derramamiento de su bendita sangre sobre un madero. ¿Sí? Yo leí un poco de esta historia que me pidió esta persona que la leyera. Esta persona es mi pastor, ¿verdad? No tengo por qué no decir quién es, pero porque él ha sido una persona que me ha ayudado mucho en cuestión moral, incluso no están para verlo, pero económicamente aún también me ha ayudado. Pero lo más importante es que me ha ayudado en la cuestión moral, en la cuestión de levantarme en mi fe cuando yo estoy caído. Sé que mi pastor siempre está orando por mí, como todos los pastores deben de estar orando por sus ovejas en las iglesias.
Yo sé que mi pastor y su esposa, su compañera idónea también ora por mí, por mi familia, y ora por la iglesia y aún por todos los siervos del Señor que se encuentran predicando el Evangelio, aún, aún, aún sobre todos los problemas que puedan venir a sus vidas. Hermanos, este día quiero yo compartirles un poco de la historia de José. José, el soñador, hijo de Jacob. En, José fue un hombre, fue un joven lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios en su vida, ¿ah? Pero quiero que, este, que veamos una cosa en la historia, algo en la historia de José. La vida de José estuvo llena de obstáculos, que ustedes pueden leer desde el principio casi de su historia aquí en la Biblia. La vida de Josué estuvo llena de obstáculos, estuvo llena de pruebas, estuvo llena de ataques del enemigo que no quería que Josué hiciera la voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito para Josué. Dios tenía un propósito para Josué, y el propósito de Dios para Josué era que él, este, que él cumpliera con la voluntad de Dios. Josué estaba predestinado como cualquiera, como como mucha gente es predestinada para bendición. Josué fue predestinado desde el principio de su vida para bendición de mucha gente y para que mucha gente en aquellos tiempos se salvara. ¿Ven? Se salvara. O sea, lo mismo que hoy predicamos, que hoy predicamos los siervos de Dios, es la salvación en Cristo. Y Josué fue usado para que el pueblo de Dios, Israel y muchas otras naciones, fíjense, muchas otras naciones se salvaran. Se salvaran. Fíjense cómo es Dios, cómo usó a una nación tan poderosa, tan poderosa como era en aquellos tiempos Egipto. Egipto usó a esa nación, usó a ese faraón, a esas personas de Egipto, para que por medio de Josué llegara la bendición al, a las naciones que acudieran a Josué, para que él pudiera proveerles de alimento en aquellos tiempos. No sé si ustedes han leído la historia de Josué. La historia de Josué se desenvuelve entre que sus hermanos no creían en él, no creían en él y lo creían una persona fanfarrona. Ustedes desconocen la palabra fanfarrón, una persona presumida, una persona creída, que se creía muy apoyado de su padre, ¿va? Muy apoyado de su padre. Sus hermanos lo tomaban así, porque Josué hablaba mucho de sus sueños, de sus sueños en los que Dios le mostraba lo que Josué habría de hacer, ¿sí? Josué, Josué fue una persona de mucha fe, pero créanme, en la historia, conforme se desenvuelve la historia de Josué, en algún momento Josué se preguntó si Dios lo había dejado, si Dios lo había abandonado. Y no sé si ustedes recuerden cuando Josué fue vendido por sus hermanos al, al, a la nación de Egipto, a los compradores, a unos compradores, no sé si los compradores eran egipcios, no recuerdo ahorita bien, pero fue vendido a unos hombres que vendían a la gente en aquellos tiempos como esclavos, ¿sí? Pero todo esto era un plan de Dios para la vida de Josué, y para que Dios pudiera por medio de Josué salvar a estas personas y Dios fuera glorificado, y conocieran que Dios es Dios, ¿sí? Que Dios es Dios, ¿sí? Josué, Josué fue vendido por sus hermanos. Imagínense cómo se sentiría Josué en el momento en que Josué por medio de sueños Dios le decía que Josué iba a ser grande, y de repente Josué cae como esclavo, vendido por sus propios hermanos, que le tenían envidia, le tenían odio, creo que hasta odio podía ser que le tenían a su hermano, porque Josué era una persona especial.
Imagínense ustedes cómo Josué se sintió en ese momento cuando Josué fue vendido por sus propios hermanos, a estas personas que fueron a venderlo precisamente a un oficial grande de allá de Egipto. Sí, y al estar ya Josué vendido en Egipto, pues como que Josué tenía la gracia de Dios en su vida y el plan de Dios en la vida de Josué estaba vigente ahí y siguió estando vigente ahí hasta que se cumplió. Josué no comprendía por qué le pasaban, creo que Josué no comprendía por qué le pasaban las cosas, como hoy a muchos de nosotros a veces no comprendemos y decimos, bueno, si Dios quiere que yo predique su evangelio, entonces ¿por qué me pasa esto? Entonces ¿por qué me sucede esto? Entonces ¿por qué paso por esto? ¿Por qué paso por aquello? Este, Creo que hoy en día mucha gente se siente como yo me he sentido también así, hermanos. Yo soy también una persona que he tenido muchos obstáculos en mi vida y más ahora que me he acercado a Dios. Desde que me he acercado a Dios, las pruebas han sido más duras. Las pruebas han sido más duras, los problemas han venido más fuertes también. Pero créanme que antes, cuando yo tenía algún problema que andaba en el mundo y los problemas tan pequeños me hacían tan débil, me hacían caer en drogas, me hacían caer en problemas, en problemas de drogadicción. Yo les he compartido que yo tuve esos problemas, que fue algo de lo que Dios me sacó, de lo que Dios me arrebató de la muerte, de las garras de la muerte y para predicar su evangelio, para glorificar su nombre, ¿sí? Y poner antes que nada en primer lugar, ponerlo a Él en primer lugar en mi vida, ¿sí? Siempre va a haber un espacio, hermano, siempre va a haber un espacio para Dios, siempre va a haber un espacio para predicar a Dios. Y yo lo he comprendido y poco a poco en el transcurso de mi vida en Cristo, no ha sido fácil. He tenido caídas, he tenido muchos problemas, pero Dios me ha mostrado que Dios es fiel conmigo, que Dios ha sido fiel para conmigo en su promesa cuando yo lo acepté como único y suficiente Salvador. Bueno, quiero volver a la historia de Josué y decirles cómo Josué se sentía, ¿no? En aquellos tiempos en que él, en que él por medio de sueños Dios le decía que Dios le mostraba que él iba a ser grande. Imagínense cómo Josué se sintió cuando Dios le mostró que delante de él se iban a inclinar todos sus hermanos. No, bueno, no vamos a entrar en profecía y todo eso. Quiero nomás que ustedes vean esa parte, cómo Josué se sintió en esos momentos. Dice, wow, van a estar inclinados. O sea, Dios me está diciendo que yo voy a hacer algo grande, ¿no? Y de repente me sucede esto. De repente caigo en manos en manos de otras personas para ser vendido como esclavo y aún encima de eso vendido por mis propios hermanos. Entonces ahí es donde Josué no entendía, ¿verdad? Creo yo que no entendía a Josué y decía, no, pues es que no sé qué está pasando, Dios no me está respondiendo como dice que yo voy a hacer. Entonces Dios, Dios no está, Dios no, o yo no, o Dios se ha olvidado de mí. A veces la gente llega a pensar eso, ¿no? Créanme que yo lo he llegado a pensar en el transcurso de mi vida en Cristo. A veces digo, bueno, Dios ya no me escuchas. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me pasan a veces cosas tan difíciles en mi vida? En que ya habiéndote aceptado, aún sigo teniendo problemas con mi carácter, con muchas cosas, con mi carácter, con problemas con mi familia, aún sigue habiendo, ahora incluso aún mi familia se opone a que yo crea en ti. Entonces es cuando yo me llevo a preguntar, por ejemplo en mi caso digo, Señor, en mi familia antes no me, antes no, antes creía que yo no iba a hacer nada porque yo iba a terminar muerto en las drogas. Eso era lo que creía mi familia y mucha gente que me conoció cuando yo anduve en las drogas. Entonces
Digo, ahora entonces, ¿ahora qué quiere mi familia? Yo salí de las drogas y porque ahora me declaro cristiano, me declaro creyente en Cristo, creyente en Jesús y predico a Jesús, ahora mi familia se opone. Es cuando yo me pregunto, digo, ¿qué pasa entonces en esto, Señor? Bueno, pero entonces, entrando también con José, con Josué digo, Josué se sentía igual que nosotros, igual como yo me siento ahorita. Cuando Josué llegó a Egipto fue comprado por el oficial, por un alto oficial de Egipto, no recuerdo ahorita su nombre, pero fue comprado por un alto oficial de Egipto, el cual lo llevó como su siervo y, como la gracia de Dios y la sabiduría de Dios estaba sobre Josué, y en Josué, Josué logró salir, salir ahí a flote y que ese alto oficial lo pusiera en altos rangos como, como jefe de muchos ahí, porque Josué entendía planos, creo, de construcción y muchas cosas así. Entonces fue que eso le ayudó a Josué para que este oficial hiciera la voluntad de Dios también y lo sacara de ese lugar para ponerlo en una posición alta a Josué. Pero después viene otra prueba, aún más fuerte. Josué es acusado por la propia esposa de este alto oficial, de este alto oficial, y por causa de es acusado de quererla ver violado, siendo que no era mentira. Todos conocemos la historia que la mujer quería seducirlo, pero como Josué era un hombre de Dios, no quiso involucrarse con esta mujer y no quiso defraudar la confianza que su patrón le había puesto, su patrón, su jefe, su señor había puesto en él, ¿verdad? Entonces Josué por causa de esto va y cae a la cárcel. Va y entra a la cárcel. Imagínense otra vez cómo se sentiría Josué en ese momento donde primero todo pintaba bonito y de repente, ¡pum!, vas para abajo, o sea, vas para abajo a otra prueba, a seguir, ahora en la cárcel, encerrado en la cárcel, a ser humillado en la cárcel, adentro de la cárcel, ¿sí? Pero aún ahí mismo Dios le vuelve a mostrar su grandeza. Lo hace jefe dentro de la cárcel, lo pone en una posición más tranquila para él en su estadía dentro de la cárcel, porque aún seguía ahí el plan de Dios, aún dentro de la cárcel, ahí estaba el plan de Dios, ¿sí? Yo recuerdo que aquí en la historia de Josué, Josué se llega a romper en cólera, creo, y llega a pensar que Dios lo ha abandonado. Llega a pensar que Dios lo ha abandonado cuando cae en esa situación otra vez y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dios, a veces dice, Dios está jugando conmigo. No, Dios no juega con nosotros. Dios no juega con nosotros, brothers. Dios es bueno, Dios, su plan es perfecto. Josué también después lo comprendió. Cuando Josué es usado dentro de la cárcel para adivinar, no para adivinarle, perdón, para interpretarle el sueño a unos hombres, el cual fue la causa por cual él saliera otra vez de la cárcel y fuera frente al faraón, donde entonces Dios en toda su grandeza se haría presente allí para que Josué fuera exaltado, o sea, fuera levantado aún como segundo del faraón en toda la nación de Egipto. Ustedes deben de conocer esa historia si es que leen la Biblia, ¿va? Si es que leen este bendito libro. Yo recuerdo que en la historia Josué les interpreta los sueños a estos hombres que caen a la cárcel, siervos del faraón. Uno era el copero y otro era el cocinero. Sí, al faraón le habían robado no sé qué cosas, unas joyas y una copa, creo. Entonces, José les interpreta el sueño, les dice, bueno, a ti Dios me muestra esto en un sueño y esto en su sueño, y así como Dios se los dijo, sucedió. Y uno de estos hombres que estuvo frente al faraón le presenta esto al faraón cuando el faraón estaba teniendo sueños de parte de Dios. Dios le estaba diciendo también al faraón lo que habría de pasar en su nación.
para que se cumpliera la voluntad de Dios en Josué, y Josué fuera al lugar donde Dios lo quería tener, para exaltar su nombre y glorificar su nombre en todas las naciones, y todos conocieran que Dios, Jehová, Dios de Israel, es Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué toco yo esta historia? Porque la historia de Josué, como ustedes ven, se ve plagada de muchas pruebas, ¿no? En las cuales en algunas de Josué, llegó a sentirse pues olvidado de Dios, como a veces en muchas situaciones de la vida de los siervos de Dios, a veces creo que también pueden llegar a sentirse así como Josué, ¿sí? Pero, pero vean cómo culmina esta historia. Josué termina siendo el segundo en Egipto después del faraón. Cómo por medio de Josué se salvan muchas naciones en aquellos tiempos, porque hubo una gran hambruna en la cual no había comida en ningún lado, solamente específicamente donde Josué estaba y donde habrían de llegar sus hermanos a inclinarse ante él, porque, porque Josué era el segundo del faraón ahí. Entonces sus hermanos tuvieron que ir desde, desde las tierras donde ellos vivían a buscar comida en Egipto, porque sabían que solamente Egipto tenía grano y comida para que ellos pudieran alimentarse. Israel, el pueblo de Israel, Jacob se estaba quedando sin comida. Entonces, la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel no pereciera, que Dios bendiga a su pueblo de Israel, ¿sí? Y que muchas otras naciones también pudieran sobrevivir por medio de esta gran nación que era Egipto en aquellos tiempos. Y sigue siendo una gran nación, pero bueno, este, entonces, ¿qué es lo que yo quiero darles a entender? Que aun cuando sintamos que Dios no está ahí, todo está como confuso, como cuando Dios, porque hay alguien que me dijo que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Es porque está trabajando en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para todos aquellos predicadores, todos aquellos que predican su nombre, es predicar a Dios, aún sobre todas las pruebas que vengan. La vida de un cristiano, de un siervo de Dios, está plagada de muchas pruebas. Y esas pruebas también vienen de parte del enemigo. No pruebas, sino esos ataques vienen de parte del enemigo. ¿Sí? El enemigo quiere entorpecer que nosotros prediquemos la salvación. Y a veces usa aún hasta nuestra propia familia para entorpecer la misión de Dios en tu vida. ¿Sí? Pero gracias a Dios que es grande, y que Dios también tiene más siervos para levantar a sus siervos que están caídos y que a veces están pasando por esa situación en que dicen: Dios ya me olvidó, Dios ya no quiere que le sirva, Dios ya no quiere que yo predique. Entonces es cuando Dios manda a alguien y te dice: no, Dios quiere que le sirvas aún sobre todas las pruebas, porque ahí está Dios. Dios está respaldándote. Dios te dijo: nunca te dejaré, siempre estaré contigo. ¿Sí? Entonces, las promesas de Dios son verdad, hermano. Son verdad. Gracias a Dios que Dios puso un siervo de Dios en mi camino, el cual, cuando me siento caer, como la nada, aparece y me dice: visita esto, lee esto. Creo que así deben de ser todos los pastores. Todos los pastores que ven a sus ovejas en la iglesia cabizbajos, como, como que no quieren ir a la iglesia, como que ya no quieren ir a dar un gloria a Dios, un aleluya en la iglesia, ya no quieren ir a glorificar a Dios con una alabanza, ya no quieren predicar, ya no quieren compartirle ese amor de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas a las personas.
Creo que así deben de ser todos los pastores, deben de estar listos para levantar a sus ovejas. Yo le doy gracias a Dios de nuevo por mi pastor, por su esposa, por la iglesia del refugio de David, donde yo conocí a Cristo de verdad, donde a mí me presentaron de verdad a mi Señor Jesucristo. ¿Sí? La vida en Cristo es un proceso, hermanos. La vida en Cristo no es nomás de un día para otro, ay, ya soy feliz. Ay, ya tengo todo hecho, todo resuelto, porque ya me entregué al Señor. No, aún es cuando Dios quiere ver tu fortaleza, tu valentía, tu entrega, tu, tu, tu decisión para predicarlo y para compartir su palabra, a ver si es cierto que aceptaste a Jesús de corazón, a ver si es verdad que le abriste a Jesús tu corazón y que tu pecho y le dijiste, ahí está mi corazón, no sé qué tú quieres hacer con él, pero ahí está mi corazón cochino y lleno de pecados, que ahí está. A ver si es verdad que tú le entregaste ese corazón al Señor para que lo cambiara y lo hiciera nuevo y colocara ahí un corazón de carne, como debe ser, y no hubiera más un corazón de piedra, que no siente, que no, que no hay amor en él. ¿Sí? Yo, yo quiero decirle a los hermanos que yo siento el llamado, yo fui llamado para servir a nuestro Señor Jesús y para predicar su nombre, para predicarle a las gentes que no lo conocen, para predicarle a los jóvenes que andan en las drogas, para predicarle a las prostitutas que andan en la prostitución, para predicarle a los rateros, a los asesinos, a los violadores, a toda persona que vive sin Cristo en su vida. Yo fui predestinado para eso. Y así seguirá siendo, hermanos. Así seguiré predicando a mi Señor Jesús, aún, aún, aún sobre mi propia vida. ¿Sí? Gústele a quien le guste. Y si no, pues nomás no me escuchen y es todo, ¿va? Si, que es como la palabra dice, escuche el que quiera escuchar y el que no, pues no escuche. No escuche, Dios es bueno. Y si Dios tiene un plan y si Dios tiene un plan en tu vida, lo va a cumplir. No te niegues, hermano. No te niegues a servirle. No te niegues a servirle porque Dios lo va a cumplir. No seas como, no seas como fue Jonás, que huía de Dios y se le quería esconder, ignorantemente se le quería esconder a Dios para no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque él pensaba las cosas con el corazón de los humanos, con el corazón falso. ¿Sí? Si Dios te ha llamado para predicar el Evangelio, no paremos de hacerlo. ¿Sí? Esto yo también lo aprendí. Esto yo también lo he aprendido en el transcurso de mi vida en Cristo. ¿Sí? Los problemas no se acaban, hermano. Lo que sí se termina es que ya no estás solo. Ya está Cristo contigo y todo aquel que está en Cristo es más que vencedor, dice la palabra. ¿Sí? La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo nos respalda y que su Espíritu Santo está en nosotros para, para fortalecernos, para fortalecernos más y entre hermanos también, en vez de tirarnos como está sucediendo hoy en muchas iglesias, que cuando ven a un hermano caído, que ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere predicar, ya no quiere servir a Cristo, lo atacan. En vez de levantarlo, lo atacan, lo mandan más para abajo. ¿Sí? Y eso no debe ser, hermanos. Entonces, es lo que yo hoy quería compartirles en este día, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros aún que te encuentres en el problema más grande que tú puedas pensar. Aunque todo veas que todo va mal, aunque tú veas que todo va mal, Dios dice, ahí voy a poner mi voluntad, ahí voy a imponer mi voluntad en esa persona. ¿Sí?
ahí voy a cumplir mi voluntad con ese hombre. Mi, mi, mi voluntad se cumplirá en esa persona. ¿Sí? No hay obstáculos para Dios, hermano. Debemos de tener un tiempo, buscar el tiempo para rendirnos a Dios y predicar su nombre. Siempre hay un espacio. ¿Sí? Eso es lo que hoy quería compartirles, hermano. Que Jehová, Dios de Israel, los bendiga, y quiero darle gracias en esta hora a nuestro Señor Jesucristo, porque porque me ha dado hoy este mensaje. Que Dios los bendiga, que Jehová Dios de Israel esté en sus vidas y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Amén. Y todas aquellas personas que aún no le hayan aceptado como único y suficiente Salvador, háganlo, porque Jesús viene pronto. Amén.